Pedro Fernández, hoy con nosotros, historiador, él no termina de estudiar reyes y emperadores, y entre ellos, pues aunque un dictador, no un emperador, Hitler, nos platicará de el momento en que se considera que, o los historiadores o la Armada considera que Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial. Podría no ser aquel mayo de 1945, sino la batalla de Stalingrado entre 1942 y 43, un día que en cuestión de milicia se considera importante. No hay un evento específico, según tengo entendido, Pedro, acerca de este instante. ¿Qué pasó? Eddie, qué gusto estar en tu programa, como siempre, y con todo tu auditorio. Sí, Bienvenido, gracias. para buena parte de los historiadores, de los que le saben a la Segunda Guerra Mundial, aunque la batalla de Stalingrado se da en medio de la Segunda Guerra Mundial, entre 1942 y 43, como dices, para muchos historiadores esa derrota alemana marca el fin de las posibilidades de Alemania para ganar la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que la guerra todavía se prolonga durante todo el 43, todo el 44 y termina en mayo del 45, pero como te digo, para muchos expertos, la derrota de Alemania está marcada por la derrota de la batalla de Stalingrado, allí en las riberas del río Volga, allá lejísimos, ¿no? Más allá de donde esté el Donbass y más bien cerca del mar Caspio. Entonces, para ponernos un poco en antecedentes, me gustaría platicar un poco sobre la invasión alemana a Rusia en 1941, Ujú. el año anterior, Ah, y por qué esta batalla es tan decisiva y tan importante, ¿no? ujú. Eh, en junio de 1941, los alemanes, después de haber conquistado amplios territorios europeos, desde Polonia en el 39 y después en el 40 conquistan Dinamarca, Noruega, después se van sobre la parte occidental de Europa, conquistan Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia es derrotada en junio de 1940, los británicos se escapan al otro lado del Canal de la Mancha ese mismo año, los 40, Gran Bretaña aparece ya prácticamente de rodillas ese año, y entonces Hitler, al no poder vencer a los británicos mediante una batalla aérea, desaparecer a la Fuerza Aérea Británica, bueno, pues la ponen ahí como en una especie de cuarentena, digamos, a Gran Bretaña, y empiezan a mover a todas sus tropas hacia el este para iniciar la campaña, la Operación Barbarroja, de la que Hitler ya había advertido desde los años 20, ¿no? Hitler en su libro Mi lucha incluso en los estatutos del partido nazi, pues ya tenían esta expectativa de vencer a los soviéticos, ¿no? De ampliarse hacia el este a través o a costa de los rusos, de la Unión Soviética. En el Inter, en lo que todo esto está pasando, bueno, pues también someten Yugoslavia, también someten a Grecia, ayudando a Mussolini que se había atascado ahí. Y por otro lado, una buena parte de los países de Europa Oriental se unen a Alemania. Estamos hablando de Hungría, de Eslovaquia, de Rumania, de Bulgaria y en el norte también los finlandeses. Bueno, no vamos a alargar mucho esto. Junio de 1941 empieza la Operación Barbarroja. Era una operación que debía dar cuenta del ejército soviético en no más allá de probablemente unas 12 semanas, ¿no? Más o menos. Es la primera vez que se enfrentan ejércitos de ese tamaño en la historia de la humanidad. Son millones de alemanes y sus aliados en contra de millones de soviéticos. El problema de la ofensiva de 1941 es que queda trunca. Como sabrán, me imagino que los que nos están escuchando, la famosa batalla de Moscú en diciembre de 1941, cuando Stalin decide trasladar a sus reservas desde Siberia, los alemanes no lo esperaban y entonces son repelidos frente a Moscú, a tan solo unos cuantos kilómetros de Moscú. Les cae el frío encima, no están preparados para el frío y es un desastre completo. Pero de cualquier manera los alemanes logran estabilizar el frente. Cuando llegue el siguiente año, 1942, los alemanes preparan una nueva ofensiva. La ofensiva de 1942 ya no puede llevarse a cabo a todo lo largo de la línea del enorme frente del este, el enorme frente soviético, que abarcaba desde el Báltico hasta el Mar Negro. Los alemanes no tienen la capacidad humana para hacer esto. Y entonces deciden hacer dos cosas. La primera es echar mano de sus aliados. Le piden un esfuerzo extra a los rumanos, a los húngaros, a los italianos para que manden más tropas al frente. Valga decir que son tropas de mucho menor calidad y desde luego mucho menos motivadas que los alemanes para dejarse matar en sus puestos de combate. Y por otro lado, la ofensiva solamente se va a limitar a la parte sur del frente, ya no pueden atacar a todo lo largo del frente. Dejan en paz el frente de Moscú, dejan en paz Leningrado, que por cierto lo tienen sitiado,
y entonces deciden lanzar su ofensiva en la parte sur. ¿Por qué el sur? Porque la ofensiva se lanza en dirección a los pozos petroleros del Cáucaso, a los pozos petroleros de Maikop, de Grozny, de Bakú, lo actual Azerbaiyán, porque Alemania, como sabemos, en la Segunda Guerra Mundial no tiene importante reserva de petróleo, depende del petróleo rumano, básicamente. Y entonces deciden lanzarse, Hitler decide lanzar este plan llamado el Plan Azul para ocupar los pozos petroleros del Cáucaso. Y en su avance, no sé si me vayan siguiendo aquí en un mapa, pero en su avance deciden anclar, por decirlo de alguna manera, el flanco izquierdo en el río Volga. Y en el río Volga está justamente la ciudad de Stalingrado. Protegiendo su flanco izquierdo con el río Volga, los alemanes pretenden avanzar sin ningún problema hasta la frontera con Turquía y la frontera con Persia en el Cáucaso, además de ocupar los pozos petroleros y además de todo ocupando Stalingrado, bloquearían la salida del petróleo antes de conquistarlos de luego, que pasaba por el Volga, que pasaba por Stalingrado. Y así es como se inicia la campaña del verano de 1942. Como la del año anterior, se inicia con unas victorias no tan espectaculares, pero sí importantes victorias. Es increíble porque para agosto de 1942 los soviéticos han perdido, desde la invasión del año anterior, han perdido cerca de 4.600, no, 4 millones, perdón, 4.650.000 prisioneros. Terrible, Es terrible. una cosa, unas pérdidas gigantescas, 25.000 tanques, 28.000 aviones. En total se calculan las pérdidas soviéticas en un solo año, del verano del 41 al verano del 42, en cerca de 10 millones de soviéticos, entre prisioneros, heridos y prisioneros. Pues es una cosa increíble. Entonces, bueno, los alemanes piensan que es solamente cuestión de una última ofensiva, un empujón final, digámoslo así. Piensan que los soviéticos no tienen reservas. Y así empieza la campaña, como te digo, con éxitos no tan espectaculares como el año anterior, y el flanco izquierdo de los alemanes, pues eventualmente llega a la ciudad de Stalingrado. No era un objetivo prioritario al principio. El objetivo prioritario son los campos de petróleo, entonces los alemanes pues avanzan rápidamente sobre el Cáucaso, los soviéticos oponen resistencia, pero claro, Stalin entiende que la caída de la ciudad de Stalingrado, que por cierto lleva su nombre, la caída de la ciudad de Stalingrado bloquearía el tráfico de avituallamientos desde el Cáucaso hacia el norte por el río, a través del río Volga. Por lo A ver, tanto, ¿tienes mapa ahí? ¿Tienes mapa ahí, te lo, Pedro? A te lo ver. voy a poner, te lo voy a poner. Los alemanes lo que hacen en 1942 es lanzar una ofensiva en el sur del frente para tomar los pozos petroleros del Cáucaso. Alemania no tiene petróleo, necesita los pozos de petróleo del Cáucaso. Y Ujú. entonces se lanzan una ofensiva para avanzar hasta el sur, hasta las fronteras de Persia y Turquía y controlar todo el petróleo y todo el gas que tienen los soviéticos en los pozos de Maikop, en Bakú. Hoy hasta la fecha Bakú es un importantísimo centro, ¿no? de explotación de petróleo y de gas. Pero en el camino, pues tienen que cubrir su flanco izquierdo. El flanco izquierdo es todo por donde va mi cursor. Y en el flanco izquierdo está la ciudad de Stalingrado. Y la ciudad de Stalingrado se convierte en una posición vital para los soviéticos y para los alemanes, porque es la que controla el flujo de abastecimientos soviéticos que van por el río Volga, por donde va mi cursor. Y Ujú. entonces los rusos se aferran a Stalingrado y los alemanes se obsesionan con tomar Stalingrado. Y es así como inicia una batalla muy larga, que podemos considerar que empiezan los combates desde septiembre de 1942. Los alemanes bombardean y arrasan de tal manera la ciudad que se convierte en un montón de ruinas. Pero el problema con las ciudades destruidas es que la ruina se convierte en cada ruina, ¿no? Cada casa destruida, cada Claro. edificio destruido se convierten en fortalezas. Y entonces los alemanes es muy penosa la lucha porque tienen que ir casa por casa combatiendo en contra de los soviéticos. Es cierto que logran controlar como el 90% de la ciudad, pero aún así los soviéticos se mantienen aferrados. Lo más peligroso de todo es que se les está viniendo encima el invierno. Y cuando llegamos a noviembre de 1942, los soviéticos, aprovechando el frío, empiezan a planear su ofensiva para derrotar a los alemanes. Y entonces les voy a Ujú. mostrar otro mapa para que lo Ujú. entendamos mejor. Aquí vamos a tener que hacer un corte, ¿no? Ujú. Les hacer Sí, un sí. mapa para que me entiendan mejor cómo va la cosa. Lo que hacen los soviéticos es atacar las ciudades, esta bolsa que está aquí es la ciudad de Stalingrado.
Entonces los soviéticos lo que hacen es no atacar la ciudad de Stalingrado tal cual, donde están las mejores tropas alemanas, sino que atacan por los flancos, sur y norte. ¿Por qué por el sur y por el norte? Porque ahí están los aliados de los alemanes, los rumanos. Los rumanos no tienen ni el equipo de los alemanes, ni la moral de los alemanes, probablemente sí su valentía, pero no están listos para dejarse morir en sus puestos como los alemanes. Y de esta Ujú. manera, si vemos las flechas, los soviéticos rodean la ciudad de Stalingrado, la dejan Correcto. completamente rodeada. Ujú. Entonces, todo el sexto ejército alemán queda embolsado dentro de Stalingrado. ¿Cuál es la solución de Hitler? ¿Cuál es la respuesta a todo esto del mando alemán? Pues es dar órdenes al sexto ejército alemán que está metido en Stalingrado de defenderse hasta el final. ¿Por qué? Es cierto que hay un intento de rescate que fracasa, pero ¿por qué los obligan a pelear hasta el final? Porque de rendirse Stalingrado no hay nada, si vemos la bolsa, no hay nada a la izquierda, al oeste de la bolsa, que detenga a los soviéticos de lanzarse hasta el Mar Negro y embolsar en el Cáucaso a 1 millón de alemanes. Y entonces Hitler le da la orden, Mariscal Paulus, jefe del ejército alemán en Stalingrado, de defender la ciudad hasta el final, hasta el final. Entonces, literalmente los condenan a muerte, pero la condena a muerte de los alemanes en Stalingrado salva cerca de 1 millón de alemanes que pueden salir del Cáucaso y el desastre hubiera sido mucho mayor. Y entonces los alemanes resisten hasta donde pueden, resisten hasta los últimos días de enero del 43 y 1 o 2 días de febrero del 43, otros enclaves de Stalingrado. La batalla de Stalingrado es considerado el fin de la guerra para Alemania porque las pérdidas de los alemanes son enormes. Estamos hablando de más de 350.000 alemanes y aliados que se pierden en Stalingrado. Si los comparamos con las pérdidas soviéticas que llevaban el año anterior, parecerían muy pocas, pero aquí la gran diferencia es esta. Los alemanes no pueden reponer esas pérdidas. Uno, los soviéticos sí pueden reponer pérdidas gigantescas porque tienen cualquier cantidad de material humano. Dos, hace un año ya, poco más de un año, los norteamericanos entraron en la Segunda Guerra Mundial y los soviéticos están recibiendo cualquier cantidad de ayuda de los norteamericanos, jeeps, tanques, aviones, camiones, todo lo que necesitan, carburante, todo lo que necesitan. Y los alemanes no tienen la capacidad industrial para competir con los Estados Unidos si lo sumamos a la Unión Soviética, si lo sumamos a Gran Bretaña, si lo sumamos a los recursos del Imperio Británico y de Estados Unidos, a partir de Stalingrado, por eso los historiadores consideran que Alemania ya no tiene chance de ganar la guerra. La historia nos enseña que la lucha urbana es la peor posible, ¿no? De hecho, si hacemos un paralelismo, es bastante sorprendente, y un paralelismo muy corto, cómo el ejército israelí actual en Gaza ha logrado superar esos obstáculos de la guerra urbana. No es fácil de Ujú. hacerlo. No es fácil de hacerlo, independientemente de motivos o no. No es fácil y no lo han logrado. En el caso de Stalingrado, los alemanes se vieron empantanados durante meses en una lucha casa por casa, calle por calle, donde las ruinas hacen las delicias para los francotiradores, ¿no? Son Claro. ideales para los francotiradores. Y aparentemente la superioridad del ejército alemán pues fue debilitado, por eso que dices, porque no pudieron derrotar a los soldados soviéticos que estaban a la orilla del río Volga que nos explicaste, y fue una resistencia sangrienta, difícil, fría, muy sufrida. Muy sufrida, ni un paso atrás, decía Stalin, ni un paso atrás del Volga. Y claro, cuando tienes estos combates callejeros que son casi cuerpo a cuerpo, pues la superioridad material como los tanques, por ejemplo, no valen para nada en una ciudad. La artillería no vale para nada en la ciudad, ni siquiera la Fuerza Aérea, porque están tan cerca los contrincantes que no Mm. se puede utilizar. Entonces, los casos de la lucha cuerpo a cuerpo son innumerables. Luchas con bayoneta y lo que funcionan son las granadas, las armas automáticas, y en eso se pintan solo los soviéticos. Sobre todo tenían una ametralladora, la PPSH, que era Ujú. formidable, una que a lo mejor la han visto en fotos con un tambor como cargador, que era mucho más efectiva y mucho más eficiente que la alemana. Y bueno, Y además, perdón, vivían, estaban sufriendo hambre, frío, unas nevadas tremendas que los desconcertaban, aunque los alemanes
están acostumbrados al frío y a las nevadas, nunca como las nevadas de Stalingrado. No, nada que ver, las temperaturas ahí alcanzan unos niveles terribles, menos de 20 grados bajo cero, una cosa Ujú, brutal. Y por otro lado, los alemanes al estar cercados, pues dependen de un puente aéreo que les pueda llevar provisiones. Todavía conservan un par de aeropuertos dentro de la bolsa, pero ujú, bueno, pues no pasan todos los aviones, pasan algunos, por ejemplo, con materiales obsoletos, con papel de baño, por ejemplo, ¿no? O con otras ujú, cosas que no son tan necesarias, como serían las medicinas o las municiones. Estos aviones llegan, descargan, se llevan a los heridos y es un puente aéreo que no es efectivo, no, no. ¿Por qué? Por la neblina de los tiempos, de la época del año, por las fuerzas aéreas soviéticas, por las baterías antiaéreas soviéticas. Entonces es muy precario. La vida dentro de la bolsa de Stalingrado es verdaderamente alucinante. El frío, el hambre, las enfermedades se hacen presentes, la desmoralización y sobre todo el saber, que esto es básico, que ya no te van a ir a rescatar, porque el intento de rescate fracasó a principios de diciembre de 1942. Entonces, desde diciembre del 42 hasta que se rinden a finales de enero y principios de febrero, pues saben que están ahí como sacrificio nada más. Y sí pelean hasta el final, hasta que su mariscal Paulus, ordena la ujú. rendición en contra de la voluntad de Hitler. Hitler, de hecho, lo asciende a mariscal para que continúe la lucha hasta el final, porque Pero con la ningún orden de mariscal. suicidio, el mariscal tenía la orden de suicidio en caso de ser capturado y de no rendirse. Sí, ningún mariscal de campo en la historia de Alemania se había rendido jamás. ¿Qué implica esto? Que si eres derrotado y no puedes escapar, te tendrías que suicidar. Correcto. Así era, esa era la idea. Por eso Hitler asciende al general Paulus al grado de mariscal. Paulus dice, bueno, no tiene sentido sacrificarme ni yo ni a mis tropas. Y entonces finalmente se rinde. De cerca de 300.000 alemanes capturados al inicio dentro de la bolsa de Stalingrado, solo sobreviven unos 90.000. De estos Imagínate. 90.000 que son trasladados a los campos de concentración soviéticos en Siberia, solo regresarán 5.000 en 1955 a Alemania. ¿Y los Las otros 85,000 murieron? murieron, todos murieron en los campos, murieron por las ochenta malas y cinco condiciones. mil. Qué barbaridad. ochenta y Sí, cinco mil murieron en los campos. tifus, icteria y otras enfermedades. Exactamente. Ahora, las condiciones de los prisioneros soviéticos en los campos alemanes, pues no es que fuera mucho mejor. En realidad, No, no, claro. era muy parejo, muchos murieron. Y es bien interesante esto, los prisioneros, ya que lo dices. Muchas veces los alemanes se retiraban y los prisioneros rusos se retiraban con ellos, porque los prisioneros rusos, ¿no? Los soldados rusos que caían en manos alemanas, eran Ujú, vistos como traidores para Stalin. ujú, ujú, Eran vistos al mismo tiempo como si hubieran estado contaminados por las ideas del fascismo y del capitalismo, y entonces eran sospechosos. Muchos de ellos preferían retirarse con los alemanes. A ese nivel llegaba el miedo de los prisioneros. Y bueno, al ujú. final la rendición es una rendición de solamente unos 90 y tantos mil alemanes, como dije, 91.000 probablemente, pero las pérdidas son gigantescas, más de 350.000 entre rumanos, alemanes, y otra vez, la capacidad de Alemania de sustituir estas pérdidas no es posible. Por otro lado, en el 43 los aliados también desembarcaron en el sur de Italia, desembarcaron en Sicilia, se abre otro frente. Al año siguiente, en Ujú, 1944, desembarcan en Normandía y Alemania no se da abasto, así de fácil. Alemania no se da abasto para combatir en Francia, para combatir en Italia, para combatir en Rusia, para combatir en el Atlántico, para defender a Alemania de los bombardeos de los aliados. Y claro. entonces Alemania tiene una dispersión de recursos tal que por eso la batalla de Stalingrado se dice, a partir de aquí Alemania ya no puede aguantar, como aguantó hasta el 45, pero ya no puede ganar la guerra. Es el día en el que Alemania perdió la guerra. Eso Y, se tiende y a pensar esto. ¿qué fecha fue? El 2 de febrero, ¿no? El 2 de febrero es la rendición de la última bolsa de Stalingrado, justamente. Ujú. Rendición de la última ¿A qué bolsa de le llaman Stalingrado. bolsa? Un grupo de tropas rodeadas, como en Mm, una bolsa, digamos, como la que vemos aquí en el mapa, pues parece una bolsa. ujú. Entonces eso le Ah, ok. llamaríamos las últimas bolsas o reductos de resistencia, ¿no? Uno se rinde a Era- finales de enero y el último en febrero. entonces, con la derrota de Alemania de la batalla de Kursk, que ha sido una de las batallas más grandes marcadas en la historia, con la participación de algo así como 3 millones de soldados, ¿no? Más de 6,000 tanques, más de 4,500 aviones, es como se marca este fracaso militar.
Sí, al año siguiente, la batalla que de la que hablas, la de Kursk, es la Ujú. batalla del año siguiente, en 1943. Es como el último intento alemán de cambiar los equilibrios en el frente del este, pero no lo logró. Pensé que era esa misma batalla. Muy bien, Pedro Fernández, ¿dónde te localizamos, leemos, escribimos? Eddie, estoy en X, antes Twitter, en Pedro-Historia. Ahí estoy Muy para bien, el estos gran Pedrito Fernández. Y no el cantante, ¿eh? Este es el historiador. ¿Ya cuántos seguidores tienes, Pedro? 10,000 y pico, 10,100 y No, pico, pues tengo por ya, yo me ahí. acuerdo que tenías 8. Yo también. Te mando un abrazo, Pedro Fernández. Eddie, gracias. Te mando un abrazo yo también de regreso. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos. 88.9 Noticias, información que sirva, Radio y todas las redes.